Mi papá me envió un mensaje de texto. No esperes ayuda durante mi graduación. Yo ya era una billonaria, solo que él aún no lo sabía. Mi teléfono zumbó en el momento equivocado. Estaba de pie en el túnel de preparación bajo el auditorio Cresca, vistiendo una toga que costó $47 de alquiler y tacones que ya me habían lastimado los dedos meñiques. El túnel olía a alfombra vieja y a sudor nervioso. A mi alrededor, 300 graduados del MIT se acomodaban las togas, ensayaban apretones de manos, enviaban mensajes a familiares que habían llegado de 5 continentes diferentes. Mi familia había llegado de Nueva Jersey. Mi padre, George Thompson, constructor de tercera generación, hombre de concreto y acero, con una certeza inquebrantable sobre lo que era real y lo que no, estaba sentado en los asientos C7 de la primera fila. Yo mismo había reservado ese asiento. Había pagado su vuelo, su hotel, la reserva para cenar en Oleana después. Había planeado este momento como planeaba todo, con cuidado, precisión, hasta el último detalle. Y luego mi teléfono zumbó. Miré hacia abajo, su nombre en mi pantalla, su número, y debajo, 11 palabras que me golpearon como un puñetazo en el esternón. No esperes ninguna ayuda de mí en el futuro. Estás sola. Lo leí 2 veces, luego una tercera. La graduada a mi lado, un doctorado en ingeniería mecánica, me preguntó, como supe más tarde, si estaba bien. Debía haber emitido un sonido sin darme cuenta, algo involuntario, algo que surgió de lo más profundo. Bien, dije, estoy bien. Mis manos no temblaban. Quiero ser precisa al respecto. Mis manos estaban completamente quietas porque había aprendido durante los 6 años anteriores a mantenerme entera en momentos en que versiones menores de mí se habrían desmoronado. Pero detrás de mi esternón, algo se había silenciado mucho. Pensé en la niña de 12 años que se había sentado en el estudio de su padre con una laptop, tratando de explicar lo que estaba construyendo. La de 16 años que le había rogado que solo mirara lo que estaba haciendo. La de 18 años que había llevado un plan de negocios de 20 páginas en su bolso y se había ido con él sin leer. Esa niña quería llorar. Yo ya no era esa niña. Mi teléfono zumbó de nuevo. Otro contacto. Lena. Y los siguientes 4 minutos lo cambiaron todo. Déjenme retroceder, porque para entender lo que pasó en ese escenario, necesitan entender lo que pasó antes. Necesitan entender a George Thompson y lo que significaba ser su hija. Mi padre construía cosas. Esa era su verdad fundamental, la cosa que organizaba todos los demás hechos sobre quién era él. Creció viendo a su padre verter concreto en el calor de Nueva Jersey, y luego él hizo lo mismo. Y luego convirtió eso en Thompson Construction Group, una empresa mediana que había construido centros comerciales, concesionarios, edificios municipales y eventualmente su logro coronario. La cosa que mencionaba en cada conversación, una expansión de un estadio en las afueras de Filadelfia. Cosas reales, cosas que podías tocar, cosas que podías señalar desde la ventana de un automóvil y decir, eso lo construí yo. Tuvo 2 hijos antes que a mí, primero Mark, luego David. Y cuando yo llegué, la mitología de la familia Thompson ya estaba completamente formada. Los muchachos recibieron cinturones de herramientas a los 5 años, trabajos de verano a los 16, fines de semana largos en obras aprendiendo a leer planos antes de poder leer novelas. Mi padre hablaba de esto con la reverencia que otros hombres reservaban para las escrituras. ¿Sabes qué le pasa a este país?, decía. Cada acción de gracias, cada 4 de julio, cada vez que las noticias lo irritaban. Ya nadie construye nada, todos solo mueven dinero, todos tienen una aplicación. Pronunciaba la palabra aplicación como si fuera una enfermedad menor. Mark se convirtió en el rey de los concesionarios de automóviles del condado de Bergen. David abrió gimnasios, ambos, a su manera. Construyeron cosas que se podían tocar. Mi padre los amaba con una simplicidad y una totalidad que encontré hermosas y un poco asfixiantes de presenciar. Luego estaba yo. A mí me interesaban los sistemas, los invisibles. Tenía 12 años cuando escribí mi primer guión, 14 cuando encontré mi primera vulnerabilidad de seguridad en la red de nuestro distrito escolar. La encontré, la documenté, se la reporté al director de TI, quien me miró con asombro y luego la corrigió en silencio sin decir nunca gracias. Tenía 16 años cuando construí un prototipo básico de detección de intrusiones que mi profesor de informática, un hombre cansado llamado Sr. Calloway, por quien siempre estaré agradecida, me dijo que era realmente impresionante y el tipo de cosas que se hacen en programas de posgrado. Mi padre pensó que era una fase. Chica inteligente, decía, ya descubrirás qué es lo que realmente quieres hacer. No era cruel al respecto. Esa es la cosa que la gente siempre malinterpreta cuando cuento esta historia. Esperan que el villano sea caricaturesco, gruñón, obvio. Mi padre no era nada de eso. Era cálido y divertido, y podía arreglar cualquier cosa mecánica, y recordaba todos los cumpleaños y entrenó al equipo de ligas menores de David durante 6 años. Me amaba. Solo me amaba como se ama un hermoso cuadro que no encaja en ninguna pared de tu casa. La noche del estudio, yo tenía 18 años. Con la aceptación temprana del MIT ya en mi bolsillo, un plan de negocios impreso y encuadernado en espiral dentro de mi mochila.
Me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio y lo vi deslizar 2 sobres color crema sobre la caoba, el tipo de sobres que se sienten sustanciosos, que tienen peso. Mark abrirá el segundo concesionario en abril, dijo. David está buscando 3 ubicaciones más en Connecticut. Gran año para ambos. Asentí. Estaba esperando mi sobre. He estado pensando en lo que tiene sentido para ti. Se recostó, entrelazó los dedos. Hizo lo que hacía cuando estaba a punto de decir algo que había decidido que era generoso. Tus hermanos van a necesitar a alguien en el lado financiero, alguien brillante en quien puedan confiar por completo. Él sonrió. Esa eres tú, Mila. Siempre has sido la más inteligente. Dije con mucho cuidado. Tengo un plan de negocios. Sé que tienes ideas. Son 20 páginas. Investigación de mercado, proyecciones de ingresos, modelado de amenazas. He identificado una brecha en la infraestructura de ciberseguridad para empresas medianas que nadie... La tecnología es una burbuja, dijo, suavemente, con firmeza. La forma en que le explicas la gravedad a un niño. Estas cosas van y vienen. Y la ciberseguridad, Mela, ya hay miles de empresas haciendo eso. Grandes. Empresas con recursos con los que no puedes competir. Las grandes no están resolviendo el problema que yo estoy resolviendo. Me miró. Y en sus ojos, vi algo que era peor que el desprecio. Peor que el desinterés. Piedad. El escritorio siempre estará esperándote, dijo. Cuando estés lista. Me levanté. Tomé mi bolso con las 20 páginas sin leer dentro. Y salí de la habitación. Me llamó. Algo cálido y apaciguador que no procesé. No miré atrás. Tomé una decisión en ese pasillo. A los 18 años, que no le diría ni una sola cosa de lo que construía hasta que lo hubiera construido completamente. Hasta que no hubiera nada que desestimar, nada que minimizar, nada que él pudiera mirar y llamar una burbuja, o un pasatiempo, o un pequeño proyecto de computadora. Él se enteraría de la misma manera que el resto del mundo. El MIT no era lo que sugerían los folletos. Quiero ser honesta al respecto porque la historia suena limpia desde fuera. Y no era limpia. Fueron 4 horas de sueño en una buena noche. Fue ramen durante 5 días consecutivos en un tramo de mi segundo año, cuando un error de reprocesamiento de ayuda financiera me dejó con $340 menos y demasiado orgullosa para llamar a casa. Fueron fines de semana doblando turnos de camarera en un restaurante en Cambridge, donde el gerente me llamaba cariño, y las propinas eran impredecibles. Y me dolían tanto los pies al filo de la medianoche que me sentaba en la nevera de la cocina durante 3 minutos entre las horas puntas solo para sentir algo de adormecimiento. Mi padre llamaba cada semana. Era constante en eso. Eso sí se lo concedo. ¿Cómo va el pequeño proyecto de computadora?, preguntaba. Bien, papá. Mark acaba de abrir el segundo concesionario. ¿Te lo había dicho? ¿Gran inauguración? Vino el alcalde. Me lo dijiste. Eso es genial. Los gimnasios de David están teniendo cifras increíbles. Contrató a todo un equipo de marketing. Eso es maravilloso. ¿Segura que no quieres volver a casa un poco? Siempre hay un lugar para ti aquí. Miraba por mi ventana el horizonte de Boston, la ciudad que lenta y dolorosamente me estaba enseñando todo de nuevo. Estoy bien, papá. Te llamo la semana que viene. Data Halo comenzó como un proyecto de tesis. Se convirtió en algo más. La idea central era esta. Las empresas medianas, las que facturaban entre 50 y 500 millones de dólares en ingresos anuales, estaban siendo absolutamente aniquiladas por el ransomware y las filtraciones de datos porque eran demasiado grandes para las herramientas de seguridad para consumidores y demasiado pequeñas para permitirse soluciones empresariales. Estaban cayendo por una brecha muy costosa. Construí una plataforma adaptativa de detección de amenazas específicamente diseñada para esa brecha. Lo suficientemente ligera como para implementarse sin un equipo de seguridad dedicado. Lo suficientemente inteligente como para aprender las líneas de base de comportamiento y señalar anomalías en tiempo real. Creí en ella como nunca había creído en nada. Los rechazos de los capitalistas de riesgo llegaron rápido. 10 reuniones en 8 meses, cada una dejando una contusión de diferente forma. Un hombre, canoso y bronceado como alguien que pasa los inviernos en un lugar cálido, se recostó en su silla y dijo: «Pequeña dama, hágame un favor. Vaya a trabajar a alguna parte durante 5 años. Aprenda los gajes del oficio. Luego regrese». Llegué al ascensor antes de empezar a llorar. Llegué a la acera antes de no poder respirar. Me senté en el concreto mojado bajo la lluvia afuera de su edificio en Boylston Street. Y lloré con las rodillas recogidas y la bolsa de mi portátil en mi regazo durante aproximadamente 11 minutos. Luego me enojé. Una buena ira. El tipo que no nubla tu pensamiento. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. El tipo que lo agudiza. Volví a entrar. Le pedí una tarjeta de presentación a la recepcionista y le envié al hombre una nota escrita a mano la semana siguiente, agradeciéndole su tiempo. 12 meses después, cuando la primera versión de Data Halo tuvo sus resultados piloto, le envié una segunda nota. Nunca respondió. No lo necesité.
Conocí a Lena en un evento de networking al que casi no iba porque tenía un turno matutino a las 6 a.m. Y estar en un salón de hotel bebiendo vino barato me parecía un lujo que no podía permitirme. Lena Park se acercó directamente a mí a los 4 minutos de mi llegada. Miró mi gafete y dijo: «Eres el proyecto de tesis del MIT. Data Halo. Esa soy yo. Tu modelo de negocio va a fracasar». Lo dijo con el mismo tono que un médico usa para decirte que algo está roto. Clínico, no grosero. «Pero tu tecnología es realmente brillante. Estás subvaluando horriblemente aquí en un 40% y tu secuencia de lanzamiento al mercado está al revés». La miré fijamente. «Soy CFO», dijo. «He estado observando este espacio durante 3 años. ¿Puedo invitarte a tomar algo y explicarte lo que creo que estás haciendo mal?». Lena Park, ex CFO de una startup de logística Serie C, salario de 6 cifras, seguro médico realmente excelente. Lo dejó todo 8 semanas después. Trabajamos en una oficina sin ventanas en Kendall Square que antes había sido un cuarto de almacenamiento. Lo sé porque todavía había estantes en las paredes cuando nos mudamos. Tomábamos café a granel y discutíamos sobre modelos de precios y estrategia de canal, y yo dormía en un futón que compré de segunda mano y guardaba doblado en la esquina. Cuando nos presentamos juntas, los inversionistas me miraban cuando hablaba de tecnología y miraban a la pared cuando Lena hablaba de finanzas. Un hombre en una sala de conferencias en San Francisco se recostó con una sonrisa particular de alguien que exhibía confianza para una audiencia invisible y dijo: «Así que, la pequeña dama que construye el código y la chica de los números creen que pueden romper una industria de $1,000 millones». Lena no se inmutó, no parpadeó. Dejó su taza de café con un pequeño y preciso clic. «La pregunta», dijo, «no es si podemos romper esta industria. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para entrar antes de que te hagamos obsoleto». No recibimos su cheque. Recibimos algo mejor. Su nombre era Dra. Patricia Voss. Doctorado en Gestión de Riesgos Operativos. 22 años en logística empresarial. Era la directora de operaciones de North Hath Logistics. De capital privado, $4,000 millones en ingresos anuales, transportando mercancías por la costa este y hacia Canadá. North Hath había sido golpeada por un ataque de ransomware 8 meses antes. $4, 3 millones en costos de recuperación, 11 días de interrupción operativa. La doctora Voss no estaba interesada en ser golpeada de nuevo. Nos dio un piloto de 30 días. Su centro de operaciones regional en Baltimore, 47 puntos finales, acceso total, registro total, estricto punto de referencia de 0 incidentes. Lena y yo no dormimos durante un mes. Lo digo de una manera que suena a hipérbole, pero que en realidad es precisa. Promedié 3 horas y 40 minutos por noche. Lo registré en mi teléfono. Todavía tengo las capturas de pantalla. Comimos comida a domicilio y bebimos café frío. Y escribí más código en esos 30 días de lo que había hecho en el año anterior combinado. 0 incidentes de seguridad. 0 anomalías que alcanzaron un umbral de amenaza. El sistema marcó 17 patrones de acceso sospechosos en las primeras 2 semanas. 3 de ellos resultaron ser credenciales de empleados despedidos que aún estaban activas en un portal de proveedores externos. Ese descubrimiento por sí solo los salvó de una posible violación con un costo de remediación estimado de $800,000. La doctora Voss nos envió una carta de intención firmada para un contrato norteamericano en toda la empresa antes de que el piloto terminara oficialmente. Escalamos. Contratamos. Recaudamos nuestra serie A de una empresa que previamente nos había dicho que no. Ellos nos llamaron esa vez, lo cual es una sensación que recomiendo. Nos mudamos del armario de suministros a una oficina real con ventanas y una máquina de café que hacía espresso y una sala de conferencias donde Lena una vez se rió tan fuerte de un mal enganche que lloró. Superamos los 50 empleados, luego los 100, luego los 211. Nuestra valoración en la serie B fue de $400 millones. Cumplí 26 años. Nunca le dije una sola palabra a mi padre, ni cuando el Boston Globe publicó un perfil de las startups de ciberseguridad más prometedoras de Boston, ni cuando Forbes me incluyó en su lista de 30 menores de 30 en tecnología empresarial, ni cuando los documentos de la IPO se presentaron ante la SEC, un documento de una tediosa belleza extraordinaria, que contenía mi nombre aproximadamente 800 veces. Lo llamaba cada semana. Le preguntaba sobre los concesionarios de Mark. Escuchaba sobre los gimnasios de David. Decía que estaba bien. Le envié una invitación de graduación 6 semanas antes de la ceremonia. Su nombre impreso formalmente en papel grueso. 2 vuelos de primera clase. Él y mi madrastra Carol. Ella es encantadora, Carol. Inocente en todo esto. 4 noches en el Charles Hotel. Asientos en primera fila reservados. Lo quería allí. Esa parte es importante. La gente me pregunta si fue una trampa y la respuesta es más complicada que eso. Lo quería allí porque, en algún lugar debajo de todo, yo seguía siendo la niña que se había sentado en su estudio con 20 páginas de esperanza en su bolso.
Quería que lo viera. Solo que, para ser honesta, también quería que lo viera públicamente. El túnel escénico tenía un monitor que mostraba la transmisión en vivo del auditorio. Pude ver las rosas. Pude ver el asiento C7. Mi padre estaba mirando su teléfono. Luego levantó la vista directamente a la cámara. Directamente a lo que ahora me di cuenta era aproximadamente mi dirección. Y él sonrió. La forma en que sonríes cuando has tomado una decisión de la que te sientes bien. La forma en que sonríes cuando crees que has cerrado algo. Miré su mensaje de nuevo. No esperes ninguna ayuda de mí en el futuro. Estás sola. 6 años de silencio. 6 años de estoy bien, papá. 6 años de tragarme lo que estaba construyendo para que él no pudiera alcanzarlo con su desestimación. Y este era su movimiento. Enviar el mensaje en el momento de máxima vulnerabilidad. Verla recibirlo desde un asiento que reservé. Sonreír. Mi teléfono zumbó. Lena. No sé por qué respondí. Instinto, tal vez. O tal vez alguna parte de mí lo sabía. Mila. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado en 4 años de sociedad. Lena Park no temblaba. Una vez había continuado tranquilamente una presentación de la junta mientras sonaba una alarma de incendio. El precio de la OPI. El mercado abrió hace 20 minutos. Mila Había ruido detrás de ella. Mucho ruido. Algo que sonaba a gente vitoreando. Está disparándose. Realmente está disparándose. Tenía la boca muy seca. Dime el número, Lena. El ruido detrás de ella se intensificó. Algo se rompió. Alguien derribó algo. Me enteré más tarde de que era una copa de champán. Habíamos organizado una fiesta para ver en la nueva sala de conferencias. Cruzamos los 1.300 millones. Estaba llorando. Lena Park estaba llorando. Mila, eres una CEO unicornio. Lo lograste. Lo hicimos. Mila Thompson. Mi nombre. A través de los altavoces. Hacia el túnel. Hacia mi pecho. Presioné el teléfono a mi oído una vez más. Tengo que ir a buscar mi diploma. Se rió entre lágrimas. Ve. Me enderecé la gorra. Salí del túnel. Hacia la luz. Esto es lo que quiero que entiendan sobre ese paseo. Fueron 43 pasos desde el borde del área de preparación hasta el centro del escenario. Los conté más tarde porque no tuve nada que hacer durante 3 semanas después de que la OPI cerrara, excepto responder correos electrónicos y contar cosas en las que debería haber estado presente. 43 pasos a través del escenario al que casi no llego. No por las calificaciones o la aptitud, sino porque el ramen y el trabajo de camarera y las noches de 4 horas y las 10 puertas cerradas de golpe casi habían roto algo en mí, que me esforcé mucho por mantener intacto. El auditorio tenía capacidad para unas 2.000 personas. Profesores, familias, fotógrafos, un equipo de noticias local haciendo un reportaje sobre la clase que se graduaba. El decano estaba en el podio. El presidente de la universidad estaba sentado a su izquierda. No recuerdo la mayor parte. Lo que sí recuerdo es la cara de mi padre. Estaba mirando su teléfono cuando subí al escenario. Podía verlo desde 43 pasos de distancia. Primera fila, al centro, el asiento que le había comprado. Su cara estaba blanca, no pálida, blanca. El color de algo a lo que le han extraído completamente la sangre. Su mandíbula estaba ligeramente abierta. Carol, a su lado, miraba el escenario con una sonrisa amable, secándose los ojos como la gente hace en las graduaciones, conmovida por la solemnidad general del evento. Ella aún no lo había visto. Solo estaba orgullosa de su hijastra. Mi padre parecía un hombre viendo un edificio que estaba seguro de que estaba vacío. De repente, se iluminó, piso por piso. Desde el interior, levantó la vista lentamente. De la manera en que miras hacia arriba cuando la noticia es demasiado grande para procesarla con la visión periférica. Cuando toda tu cara necesita estar dirigida hacia la cosa, nuestros ojos se encontraron. Yo sostenía mi diploma. El decano me había estrechado la mano. El doctor Martin Adler, PhD, 31 años en el MIT, un excelente apretón de manos, y dijo mi nombre de nuevo por el micrófono para la gente de las últimas filas. Me paré en el centro de ese escenario. 2.000 personas. La cámara de noticias local. El fotógrafo cuyas fotos aparecerían en el MIT Tech y en 2 publicaciones de Boston. Y eventualmente, un artículo del Wall Street Journal sobre la OPI que mi publicista me diría más tarde que generó más tráfico web que cualquier perfil que hubieran publicado ese trimestre. Miré a mi padre y sonreí. La misma sonrisa. La que me había dado en el túnel 4 minutos atrás, desde su teléfono, a 10 pies de distancia. La que me había dado en su estudio 8 años atrás cuando me dijo que el escritorio siempre estaría esperándome. La que decía, sé algo que tú aún no sabes. Él lo entendió inmediatamente. Pude ver cómo le calaba. El reconocimiento, la aritmética del momento, el nombre de su hija en un diploma, el nombre de su hija en las noticias del mercado en su teléfono, la cara de su hija, en un escenario que él había venido a observar, mirándolo a él con el tipo de alegría que solo tienes cuando no tienes nada más que demostrar. El hombre que se había negado a dar un solo $1 a mi sueño, que me había ofrecido un escritorio de contable cuando le pedí una oportunidad, que había pasado 6 años preguntando por mi pequeño proyecto de computadora. Estaba sentado en un asiento que yo había pagado, en una fila que yo había reservado, en una ciudad que yo había elegido, viendo cómo el mundo aprendía mi nombre. No lo confronté en la cena. Quiero ser clara al respecto porque la gente siempre pregunta, esperando una escena, una mesa volcada, un discurso,
No hubo escena. No la necesitaba. Fuimos a Olillana, mi reserva, mi tarjeta de crédito. Carol me abrazó durante mucho tiempo. Mi padre también me abrazó. Finalmente, después de un silencio que duró lo suficiente como para ser incómodo, olía al mismo perfume que había usado toda mi vida. Cedro y algo ligeramente químico. Y de pie en ese abrazo, sentí algo complicado para lo que no tengo una palabra limpia. No perdón, tampoco su ausencia. No mencionó el texto, ni una sola vez, ni la OPI, ni el número. Habló de los concesionarios de Mark. Habló de la expansión de los gimnasios de David en Delaware. Cenó su cordero y bebió su vino y elogió la decoración y fue, en todos los sentidos, el hombre cálido y socialmente capaz que siempre había sido. Carol me apretó la mano debajo de la mesa en un momento y me miró con una expresión que interpreté como, lo sé, lo veo, lo siento. Le devolví el apretón. Al final de la cena, cuando trajeron la cuenta, y él no hizo ningún movimiento hacia ella. Otro detalle que noté. La firmé y me levanté y dije que estaba cansada y que necesitaba estar en la oficina temprano. En tu noche de graduación, dijo Carol. Ahora somos una empresa pública, dije. Siempre hay algo. Mi padre se levantó cuando yo lo hice. Me miró por un momento a través de la mesa. Su rostro estaba haciendo algo difícil. Lo mismo que hacía cuando estaba a punto de disculparse, cosa que hacía rara vez y siempre demasiado brevemente. Mila, dijo. Papá, recogí mi chaqueta. Los vuelos a casa están cubiertos. El hotel hasta el domingo. Si quieres quedarte y ver la ciudad, no lo sabía. Dijo, no sabía. Se detuvo. No sabía lo que estabas construyendo. Lo miré por un momento. A este hombre que había amado toda mi vida y que me había amado de la única manera que sabía. A la brecha entre esos dos hechos. Sí, lo sabías, dije. Solo que no creías que fuera real. Lo dejé con eso. The Wall Street Journal publicó el perfil completo 11 días después de la OP. El titular fue Mila Thompson de Data Halo, la CEO que construyó una empresa de $1.000 millones en silencio. La periodista, una mujer llamada Rachel Chen, que dedicó 4 horas a entrevistarme en 2 sesiones, había encontrado la graduación del MIT a través de una imagen de un fotógrafo de noticias. Yo en el escenario, con el diploma en la mano, con una expresión descrita en la leyenda como serena. La pieza tenía 3.800 palabras, incluía nuestras cifras de ingresos, la historia del origen del contrato de NorthPath, la oficina del cuarto de suministros, los 10 rechazos de capital de riesgo. Citó a la doctora Patricia Voss de NorthPath. Mila Thompson resolvió un problema que toda la industria había decidido que no valía la pena resolver. Ella tenía razón y ellos estaban equivocados. Citó a Lena. Es la persona más disciplinada con la que he trabajado y he trabajado con mucha gente muy disciplinada. Mencionó en el 6º párrafo que Thompson no había recibido apoyo financiero familiar para construir la empresa, que se había abierto camino en el MIT con salarios de camarera y había autofinanciado las primeras etapas de Data Halo. No nombró a mi padre. No era necesario. Me envió un mensaje de texto al día siguiente de su publicación. Orgulloso de ti. 3 palabras después de todo. Sostuve mi teléfono durante mucho tiempo, sentada en mi escritorio en el piso 22 de nuestra nueva sede en el puerto marítimo, mirando el puerto de Boston. La misma ciudad que me había enseñado todo. La misma ciudad donde me había sentado en el concreto mojado fuera del edificio de capital de riesgo y llorado hasta que encontré la ira debajo. Le contesté, gracias papá. Luego dejé mi teléfono y volví al trabajo. Eso fue hace 2 años. Data Halo ahora emplea a 640 personas. Obtuvimos contratos con 4 empresas de Fortune 100 en los últimos 18 meses. Adquirimos un competidor más pequeño en Austin y estamos en conversaciones. No puedo decir más que eso, con una empresa europea que nos convertiría en una operación verdaderamente global. Lena Park fue nombrada una de las mujeres más poderosas de Fortune en finanzas la primavera pasada. Le envié flores y una nota que decía, todavía creo que tu modelo de negocio va a fracasar. Ella me devolvió una sola palabra, obviamente. La doctora Patricia Voss se unió a nuestra junta directiva el año pasado. Es una de las personas más agudas en cualquier sala a la que entra, y soy una mejor CEO por tenerla al otro lado de la mesa. Mi padre y yo hablamos por teléfono la mayoría de los domingos. Pregunta por la compañía. Ahora hace preguntas reales. No cómo va el pequeño proyecto informático, sino cómo va la expansión europea y cómo se ve un mercado secundario de la serie D. Ha estado aprendiendo. No sé qué lo motivó exactamente. Elijo creer que fue genuino, en lugar de estratégico, porque la alternativa es un tipo de amargura para la que no tengo tiempo. El escritorio de su estudio, el que dijo que siempre estaría esperándome, ahora es de Marks. Marks lleva las cuentas del grupo de construcción Thompson. Y por lo que me dicen mis hermanos, es realmente bueno en eso. Nunca necesité un escritorio. La semana que se publicó el perfil en el Journal, recibí un mensaje por LinkedIn del capitalista de riesgo canoso que me había dicho que primero buscara un trabajo, que aprendiera los gajes del oficio. Quería contactarme,
Pensó que podría haber sinergias que valía la pena explorar. Acepté la solicitud de conexión. Dejé el mensaje en leído. Algunas cosas no requieren una respuesta. Solo requieren que hayas hecho el trabajo. La gente me pregunta cuando doy charlas en escuelas de negocios, en conferencias de tecnología, en la ocasional cumbre de liderazgo femenino en la que siempre me siento un poco impostora. Porque soy, en el fondo, todavía alguien que comió mucho ramen y lloró en una acera mojada. La gente me pregunta qué me mantuvo en pie. Les hablo de la ira, la buena, la que te afila. Pero lo que no siempre digo, porque es más difícil de decir frente a 200 personas en un escenario de conferencia, es esto. El mensaje de texto que mi padre me envió a 10 pies de distancia en ese túnel de preparación fue lo más honesto que me había comunicado. Lo quiso como un cierre, una puerta que se cierra de golpe. Tomaste tu decisión, ahora vive con ella. Pero las puertas que se cierran, he descubierto, crean una presión extraordinaria. Y la presión, si has construido la arquitectura adecuada para contenerla, no te destruye, simplemente lo hace todo más claro. Crucé ese escenario con $1.300 millones de prueba de que yo había tenido razón y él se había equivocado. Y lo que sentí en ese momento no fue triunfo, no fue vindicación exactamente, aunque hubo algo de eso. Principalmente lo que sentí fue calma. El tipo de calma que viene después de 6 años de ser tan ruidosa, internamente, invisiblemente, en el único lugar donde contaba, que todo lo externo simplemente deja de importar tanto como solía hacerlo. Le sonreí a mi padre, desde ese escenario de la misma manera que él me sonrió una vez, y luego volví a construir. Eso es lo que hacemos. Eso es todo lo que siempre hemos hecho.